Bendiciones, soy el pastor Luis Alberto Vázquez Cruz, copastor en la iglesia Casa de Reino, ubicada en el pueblo de Coamo, Puerto Rico. Allí estoy junto a mi esposa, la pastora Charlotte de Jesús, y mis amados padres espirituales, pastor Rubén Irizarry y la pastora Mabel Pérez, a quienes aprovecho para extenderles un gran abrazo. Y nuestra hermosa congregación, quienes puedo decir congregación, pero créanme que en este momento me vienen las caras y los nombres de cada uno de ustedes. Saben que los amamos, saben que ante todo seguimos pendientes de ustedes, nuestras ovejas, así como el Señor está pendiente y ha permanecido fiel en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Así que les extiendo un gran abrazo. Y a ti que puedes estar viéndome por primera vez, o a lo mejor has estado siguiéndonos, te extendemos nuestro abrazo y recibe nuestras bendiciones. Y ante todo, que sea esta palabra de edificación y sea una palabra que inquiete nuestros espíritus, que inquiete nuestras vidas. De esa forma es que crecemos. Cuando nos inquietan, ese es el momento en el cual crecemos espiritualmente. Ese es el momento en el cual sale lo mejor de nosotros. Así que, como es la palabra, una espada de doble filo que cale en tu corazón y que sobre todo, como dice nuestro pastor, y por eso siempre lo repetimos porque es muy, muy certero, que cada enseñanza, que cada palabra que escuchen tus oídos, pero no solo los naturales, sino filtrados por los oídos espirituales que tenemos, cimente un bloque en nuestro edificio espiritual para nuestro crecimiento espiritual. Y en la mañana de hoy el Señor ha puesto una palabra que realmente me ha llevado a mucha intimidad con el Señor, porque es una palabra que podemos reconocer que los planes de Dios son perfectos. Yo creo que los planes de Dios son perfectos y que somos privilegiados porque Dios nos escoge para ejecutar ese plan. Y sí, hablo de escogidos, porque el Señor nos escoge a nosotros. Su palabra en Juan capítulo 15, 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. O sea que hay unos planes del Señor y yo soy escogido para ser parte del plan del Señor. Entonces, si soy escogido, ¿qué plan Dios tiene? ¿Y qué tiene Dios para mí en ese plan? Un plan de Dios que es perfecto, volvemos. Yo creo que todo creyente podemos coincidir en que reconocemos que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y para cumplir ese propósito, el Señor tiene unos planes específicos, unas misiones específicas. Pero una realidad es que a veces, conociendo que hay un propósito y que hay un plan perfecto del Señor, en ocasiones no estamos en sintonía con ese plan. Y ustedes dirán, ¿por qué el pastor comienza con esa introducción? Vamos a ver, porque el Señor hoy, y el Señor me llevó a un pasaje de la palabra, a una historia hermosa, que vamos a ver cómo hay un plan del Señor en el cual cuida de su pueblo. E iglesia, el Señor está cuidando de su pueblo. El Señor cuida de nosotros, cuida de su pueblo escogido. Esto es una palabra
que está bien dirigida para su pueblo. Es una palabra en la cual el Señor, y está bien relacionada a todos estos tiempos, el Señor ha permanecido fiel para lo que es el pueblo de Él. Entonces, retomando que ciertamente el Señor tiene unos planes, para que se cumplan esos planes tiene unos propósitos y tiene unas encomiendas para cada uno de nosotros. Sí sucede que a veces cuando estamos frente al plan, reconociendo que hay un propósito de Dios, puede que pase que no estemos en sintonía con lo que Dios quiere, o aunque estemos en sintonía, no tomamos decisiones en sintonía a ese plan. Y creo que podemos resumirlo con unas preguntas que nos hacemos muchísimo nosotros los cristianos. Y es, o más bien un pensamiento que también decimos mucho, es: quiero hacer la voluntad de Dios. Señor, por ti doy lo que sea. Eres mi Señor. Como dijo Isaías: heme aquí, yo soy tu siervo, envíame a mí. Yo creo que muchos de nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto y en un momento le podemos decir al Señor eso. Pero muchas veces podemos declarar frases como esa, pero en nuestra naturaleza somos seres humanos con emociones. Pero cuando hablo que esto es un mensaje para el pueblo de Dios, es porque el Señor se dirige a hijos en esta hora. A hijos que fueron comprados por la sangre de Jesús. A hijos que pueden clamar al cielo y que claman al cielo y dicen: Abba, Padre. Hijos con fe. Hijos que donde escuchamos a lo mejor una palabra, una canción, una declaración, decimos, la arrebatamos, la hacemos nuestra y la declaramos con fe. Pero aún siendo parte del pueblo de Dios, siendo hijos, podemos volvernos de momentos unos fósforos. El Señor trae ahora a mi mente como esa analogía, ¿verdad? Tú tienes un fósforo, lo prendes, sale la llama encendida y de momento se va a consumir. ¿Por qué? Porque dura un tiempo esa acción. En ocasiones, cuando estamos con el Señor, tenemos un tiempo. Pero puede suceder que si tengo, tal vez esta analogía, ¿verdad? Es como que usted dirá, ¿pero qué es eso? Pero a veces si somos un fósforo, podemos de momento, estoy encendido con el plan, el propósito que el Señor me está diciendo, me está hablando, esto es lo que hay, y lo voy a ejecutar y de momento, se apaga esa llama. Pero ¿te has preguntado por qué puede pasar eso? ¿Por qué se nos hace difícil a veces ser constantes? Si esto te pasa, tengo que decirte algo. El plan de Dios seguirá. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor en este momento abriendo nuestros ojos espirituales, que sea el Señor y que sea el Espíritu que mora en nosotros, sintonizando todos esos sentidos espirituales para que podamos recibir revelación. Así que acompáñame, porque yo creo que todos nos podemos identificar con eso que el Señor ha puesto ahora mismo para comenzar esta palabra. Señor, Padre, Señor, te doy gracias, Padre. Señor, en esta hora declaro que tu palabra, Señor, se expone, que tu palabra, Señor, ante todo, es la que prevalece en este momento. Que sea el Espíritu Santo de Dios, Señor. Yo en este momento me presento como ministro. Dejo de ser yo para entregarme a ti
para que seas tú simplemente, Señor, poniendo las palabras, la revelación que tú quieres que en esta mañana, Señor, se exponga. Porque tú eres el digno de gloria. Porque tú eres el que te mereces el honor. Yo simplemente pongo en este momento mi voz. Para que seas tú, Señor, el que hable. Pasa carbón encendido en mis labios. Y Padre, declaro que tu palabra llega y trasciende más allá de esta pantalla que puede dividirnos a lo mejor. Y llega y cala en cada corazón. Lo declaro porque tu palabra no retorna atrás vacía, porque tu palabra es de poder y porque tu palabra, yo lo creo, es real. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, mi Señor. Y te doy la gracia por lo que tú me permites, Señor, llevar tu palabra. Así que, hermano, yo quiero que en este momento medites que Dios ha hablado a tu vida. ¿Qué promesas el Señor ha puesto en tu vida? Directas. Hay promesas en la palabra. Pero también hay la bendición del Señor, que es tan y tan grande. Siendo uno, tiene infinidades de tratos. Tiene tratos específicos y personales con cada uno de nosotros. Y es bien importante mencionar algo. Hay un versículo de la palabra que establece en Proverbios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Y dejando ese versículo de que hay muchos pensamientos en la mente del hombre, de nosotros, pero es el propósito de Dios el que prevalece, en Proverbios 19:21, vamos a irnos a una historia hermosísima que tiene la palabra, porque tiene que ver con la belleza también, con la belleza y esplendor de una mujer, y también tiene que ver con la belleza de la fidelidad de Dios, con la hermosura de la fidelidad de Dios. Y vamos a estar en el libro de Esther. Y en esta historia tenemos una porción que realmente va a inquietar nuestros corazones. Yo sé que el Señor va a trabajar a través de esta porción de la historia, porque para ponernos en contexto, ¿verdad? Siempre la palabra la debemos leer dentro del contexto de lo que está pasando en ese momento. Nos estamos encontrando en el reino, ¿verdad?, de Persia en ese momento, donde hay un rey llamado Asuero que tiene, ¿verdad?, una reina. Y para poder demostrar su grandeza, realiza un banquete en el cual le solicita a la reina y le dice que acuda, ¿verdad?, al banquete. Y la reina le dice que no va a acudir y desobedece. Esa desobediencia, y estamos en el capítulo 1, lo estoy resumiendo para que podamos ponernos en el contexto. Esa desobediencia lo que lleva es a una ira, ¿verdad?, en el rey, y le menciona a sus consejeros qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Estos reyes tenían sus consejeros para que lo asesoraran en toda acción que debían realizar. Y en ese momento los consejeros le mencionan que esa desobediencia por parte de la reina era muy delicada, ¿verdad? Porque podía representar, ¿verdad?, vamos a decirlo así, una merma en la autoridad que podía tener el rey. Y sobre todo en lo que sería la figura de la mujer,
¿verdad?, para lo que era esa cultura con respecto a su esposo. Y el rey acoge, ¿verdad?, la recomendación y la destituye, ¿verdad?, siguiendo, pues tenía enojo. Pero al tiempo el rey, pues, ¿verdad?, se siente solo y los consejeros le indican, ¿verdad?, y le mencionan, vamos a buscar jóvenes hermosas y vírgenes que puedan, ¿verdad?, ser del agrado del rey para que se conviertan en reina. Y aquí entra, ¿verdad?, un hombre llamado Mardoqueo, que era judío y él era oficial del palacio. Mardoqueo había sido exiliado, ¿verdad?, y su familia de lo que era Jerusalén y el pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo habían llevado, ¿verdad?, al área de Babilonia, y Babilonia había sido, ¿verdad?, conquistada. Y ahí estaba Mardoqueo, ¿verdad? Vamos a hablar que el pueblo de Dios estaba en toda esa situación que estaba pasando entre los reinos y las guerras que había. Pero lo que sucede aquí es que tenemos por un lado que los consejeros o asistentes del rey se fueron por todo el reino, ¿verdad?, por todo el imperio, buscando damas hermosas, jóvenes hermosas, y Mardoqueo tenía una prima que él se había hecho cargo, ¿verdad?, porque era huérfana, que se llamaba Esther. Y Esther, dice la palabra, que era una joven hermosa, de hermosa figura y buen parecer. Y sobre todo, su corazón, ¿verdad?, era un corazón humilde. Como resultado de toda esta búsqueda, Esther es parte de esas jóvenes que son seleccionadas y las llevan a un lugar que se llama el harén, que las tuvieron por un año a todas esas jóvenes separadas, ¿verdad? Por decirlo así, le daban un trato para que en el momento en el cual estuvieran delante del rey, ellos, ¿verdad?, ellas pudieran ser del agrado. Y definitivamente de ahí iba a salir, ¿verdad?, la dama que tuviera el favor del rey. Entonces, a estas jóvenes le tenían un caballero, ¿verdad?, un eunuco, que ese eunuco se encargaba de prepararlas. Y en el momento en que él vio a Esther, él quedó impresionado con la belleza y la trató con una amabilidad. La trató de una forma especial. Inclusive ordenó que le prepararan una dieta especial, que le asignó tratamientos de belleza únicos para ella. También le asignó 7 doncellas y le asignó el mejor lugar en el harén. Esther era hermosísima, pero había algo. Tenía y venía de una descendencia judía. Y el judío en ese momento vivía, ¿verdad?, ¿verdad? Los judíos vivían dentro del imperio, pero, ¿verdad?, podían vivir, pero realmente no lograban tener un favor, ¿verdad?, por parte de lo que eran, ¿verdad?, las altas esferas del imperio. Y Mardoqueo le había dicho a Esther: nunca digas que eres judía. Sin embargo, la seleccionan entre las jóvenes, la llevan delante del rey. Pero antes de ir delante del rey, a Hegai, él le aconsejó y le dijo: cuando vayas delante del rey, no pidas nada. ¿Ok? Le sugirió que se quedara tranquila, ¿verdad? Que no pidiera nada. Y esto, cuando, ¿verdad?, no lo dice la palabra textualmente, pero muy probablemente este consejo y este proceder por parte de Esther, dado el consejo de Hegai, que Hegai, volvemos, era parte del imperio, era un eunuco, ¿ok? Pero era la persona que le había dado el consejo idóneo para ella ganarse el favor y ganarse el afecto, y se lo ganó por parte del rey y por parte de todos los asistentes que estaban allí, que la podían ver. La admiraron,
dice la palabra, le admiraron, logró con verdad un sentido de admiración. Y esto es bien importante mencionar porque imagínense, estamos hablando de una Esther que era una joven humilde, judía, que llega a este palacio, ¿verdad? Y que llega a una vida totalmente desconocida, pero sin embargo el seguir un consejo de ese eunuco fue el que le permitió hallar el favor del rey. Así que muchas veces el Señor puede utilizar, aunque ella tenía una belleza física, realmente ella logró demostrar una sabiduría porque acogió los consejos de una persona que sabía lo que le iba a agradar al rey. Y dice la palabra que el rey amó a Esther, le puso corona de la reina y la denominó reina. Entonces, Esther logró el trato de gracia y benevolencia por parte del rey, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que pasa, que ella se convierte en reina, pero Esther mantuvo su trasfondo familiar en secreto, pero siempre se mantuvo también aceptando los consejos y escuchando a Mardoqueo. Y esto es bien esencial, porque en un momento dado donde Mardoqueo se entera que dos hombres están atentando contra la vida del rey, Mardoqueo se lo dice a Esther y Esther se lo dice al rey. Y dice la palabra que después del informe, o sea, que encontraron que sí, que ellos estaban atentando, los colgaron. Así que iban ganando favor delante del rey. Pero, y aquí viene el capítulo que nos entra, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar. Entra en acción un hombre llamado Amán. Amán era un hombre, un funcionario que tenía un favor por parte del rey grandísimo. Y tanto así que el rey, ¿verdad?, ordenó que toda persona que estuviera delante de Amán se tenía que arrodillar. Y la gente se arrodillaba, pero había alguien que no se arrodillaba. Y ese era Mardoqueo. Entonces, Amán se pone furioso porque los demás le dicen que, ¿verdad?, ¿qué sucede? Que este no se arrodilla. Entonces, Amán va donde el rey y dice: Rey, hay un pueblo, una civilización aquí con nosotros, que son judíos, que ellos no están obedeciendo tus leyes. Vamos a exterminarlo. El rey acepta y se firma un decreto, y ese decreto ordenaba que se iba a asesinar a todo hombre, todo niño, toda joven, todo anciano, toda mujer que sea judía. Se iba a asesinar y se iba a masacrar, dice la palabra. Entonces, ese decreto se estampa el sello del rey, porque Amán logró la sortija del rey, lo estampa, logra esa maquinación, y Mardoqueo se entera. Y aquí viene la porción que nos atañe y que es bien importante. Mardoqueo va, ¿verdad?, se viste de luto, dice la palabra, y le envía un mensaje a Esther, porque Esther lo ve que está de luto y dice: algo pasa con Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice: Esther, tienes que interceder, porque nos van a matar a los judíos, al pueblo judío nos van a matar. Y Esther le contesta, recibe eso, y Esther le contesta, le dice: yo no puedo ir delante del rey, porque el rey no me ha llamado. Y poniéndonos en contexto, lo que sucedía era que para estar frente al rey, el rey tenía que llamar a esa persona con quien quería reunirse. Y Esther le dice: ya van 30 días que él no me llama, yo no puedo ir delante de él porque me va a matar. Y Mardoqueo le envía una contestación, y esta sí la quiero leer porque es esencial esta contestación. Le dice: Esther, no te creas
que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Le está diciendo, cuando se enteren que eres judía, no te creas que por estar en el palacio te vas a salvar. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá, porque Dios había sido fiel, Dios había prometido cuidado. Así que Mardoqueo le dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio va a venir, la liberación va a venir. Para los judíos va a surgir de otro modo. No sabemos cómo, pero va a surgir de otro modo. Pero tú y tus parientes morirán. O sea, si te quedas callada, Dios va a orar, Dios va a cuidar su pueblo, pero tú vas a sufrir unas consecuencias. Tú vas a morir, tus pacientes van a morir. Y le termina con una pregunta tan interesante y tan wow. Miren esta pregunta que le dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser precisamente reina para un momento como este? Y de esta parte de la porción de la palabra hay unos puntos que realmente el Señor traía a mi espíritu. Y es que tenemos que entender que los planes de Dios se van a llevar a cabo. Tú y yo tenemos el privilegio de ser elegidos y seleccionados. Por Él. Su palabra lo dice. Ustedes no me escogieron. Yo los escogí a ustedes. Él te escogió. Él me escogió. Nosotros no elegimos a Jesús. Él ya nos había escogido cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y entregamos esta vida a Él. Él nos escogió. Él nos escogió. Él anhela que seamos salvos, dice la palabra. Dice, ella se negó a cumplir ¿verdad? Eso que Mardoqueo le estaba pidiendo. Pero le dice, no te preocupes, que aunque te quedes callada, Dios va a obrar. Dios va a salvar al pueblo. El Señor va a obrar. Tenemos que saber que dentro del plan de Dios, el Señor tiene un plan y Él va a obrar. Nosotros somos privilegiados y bendecidos porque Él nos incluye en sus planes, en cada encomienda que Él nos da, porque su plan está. Ella puso excusa, le dijo, pero es que no puedo, si no me ha mandado a llamar al rey. ¿Cuántas veces ponemos excusa nosotros? Los grandes hombres de la palabra pusieron excusa. Moisés puso excusa cuando le dijo Dios que iba a hablar que tenía que hablar frente al faraón. Él le dijo, yo no puedo hablar. Jonás puso excusa. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, no, vas para donde está el plan. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que Dios cumplirá su plan con o sin mí. Mardoqueo se lo dice, no te preocupes. Dios por otro lado obrará, pero tú y tus parientes parecerán. Los propósitos y los planes dependen de la voluntad de Dios, pero las consecuencias de rechazar y de no hacer lo que Dios está disponiendo para nuestra vida en un momento determinado y que quiere que hagamos, va a caer sobre mí los que me rodean. Y esto es bien importante tenerlo presente. La palabra lo menciona. Muchos serán los pensamientos del hombre, en Proverbios lo dice, pero el propósito de Dios prevalecerá. También dice en Salmos 33, dice, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Los planes del Señor son firmes. Sus propósitos nunca serán frustrados. Dios cumple sus propósitos. Él realiza sus planes. Pero en nuestras manos está el obedecer o desobedecer. Y somos entendidos lo que conlleva obedecer y lo que conlleva desobedecer. Y miren, esto es bien, vamos a ver. Mardoqueo le dice, tranquila, sigue con tu corona. O sea, yo lo pongo en mi versión.
sigue con tu corona. Pero déjame decirte que tú y tu familia, incluyéndome, porque dice tu familia, incluyéndome, vamos a morir porque somos judíos. Vamos a vivir consecuencias de desobediencia. Ante esa excusa que ella estaba poniendo, que el Señor le estaba poniendo, intercede por tu pueblo a través de Mardoqueo, pero esa posible desobediencia que se venía, si ella prevalecía en esa posición, era la muerte. El pueblo, vamos a hablar de esto, el pueblo de Dios se iba a salvar, pero en cuanto a ellos, era la muerte. Cuando Dios nos pide algo y decidimos no hacerlo, tendremos que vivir con las consecuencias de no aceptar el llamado de Dios que Dios ha dado en ese momento. No solo nosotros los que nos rodean. Le dijeron, no vas a pagar tú, Esther, solamente, sino todos los que te rodean. Quiero preguntarte, y preguntémonos para confrontarnos nosotros mismos. Llevamos una vida de obediencia dentro de ese plan de Dios. Cuando el Señor nos dice actúa de tal forma, actuamos de esa forma. Porque la desobediencia lo que trae son consecuencias. Mardoqueo dijo, tendrá consecuencias. ¿Qué? La muerte. Vidas muertas. Vamos a afectar a los que nos rodea. Vamos a cortar los planes de Dios para con mi vida. Y esto es bien importante mencionarlo. Ojo, no los planes de Dios, porque los planes de Dios se van a cumplir, sino los planes de Dios para con mi vida. Los planes de Dios que incluyen mi vida. El privilegio de yo poder ser parte de su obra. No puedo abandonar la obra. Tengo que mantenerme en lo que Dios ha establecido, donde yo estoy situado. Tengo que mantenerme. Tengo que perseverar. El Señor ha hablado. Voy a cortar lo que Dios tiene para mí, porque corto los planes que tiene para con mi vida. Y en ese propósito, Dios utilizará otro modo u otra persona. ¿Por qué? Porque los planes de Dios se van a cumplir. Más triste, ello puede conllevar cortar la relación que tenemos con Él. Porque la obediencia es el amor. Y miren, la obediencia parcial es desobediencia. Suena fuerte, pero la obediencia parcial es desobediencia. La obediencia es obediencia, dice la palabra. El que me ama, la obediencia es un acto de amor. Y dice, el que me ama, Jesús lo dice, el que me ama, guardará mis mandamientos. Amamos al Señor. Ante lo que el Señor dispone para con nuestras vidas, obedezcamos. Viviremos situaciones, ¿ok? Porque esto es bien importante mencionarlo. La desobediencia nos lleva a consecuencias. Pero eso no significa que no vamos a tener aflicciones, porque pueden haber aflicciones a causa de la desobediencia, pero también pueden haber aflicciones que me lleven a un crecimiento espiritual para entender el propósito y la voluntad de Dios para con mi vida. Eso es Job. Así que eso es bien importante tenerlo presente. Así que vamos a recapitular. Los planes de Dios, Él lo hará conmigo o sin mí. Pero si yo decido no estar en ese plan de Dios, van a venir consecuencias a causa de mi desobediencia. Él es el que nos da propósito en la vida. Hermanos, si nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y en un Dios de justicia, esa es nuestra creencia.
que Él es el que le da propósito a mi vida, no soy yo. Yo tomo decisiones a base del propósito que Él tiene para con mi vida, del plan que Él tiene para con mi vida. Y lo hago por amor. No lo hago por conveniencia o por apariencia. Lo hago por amor, porque el acto de obediencia genuino es un acto de amor. ¿Quién sabe? Y esto es bien interesante. El propósito de ser reina, Mardoqueo se lo recuerda y le dice: ¿quién sabe si tú llegaste a ser reina precisamente para esto? Para salvar a tu pueblo, para interceder por tu pueblo. El propósito que tenemos cada uno, y por eso ahorita les mencionaba, el Señor establece en su palabra promesa, pero el Señor ha hablado a cada una de nuestras vidas, ha tenido un trato especial con cada uno de nosotros y nos ha establecido promesas específicas, además de lo que la palabra está. Pero son promesas de acuerdo a su voluntad. No son las promesas que a veces pienso, porque el Señor contesta en su soberanía y el Señor establece el plan perfecto. Una vida entregada al Señor, el Señor la va a guardar. Porque ¿qué pasó con Esther? Para cerrar ese punto de la historia, le dijo Mardoqueo: es que no puedo porque me van a matar, porque yo, si voy delante del rey, me van a matar. Y usted sabe qué pasó. Y usted puede leer la historia, porque aquí, ¿verdad?, la historia sigue. Pero cuando ella fue delante del rey, la receptividad por parte del rey fue decirle: ¿qué quieres, Esther? Y Esther le dice: están, ¿verdad?, conspirando contra mi pueblo. Es bien interesante que esa parte se la lean, porque hay una cadena de eventos que se da para demostrar la justicia de Dios con respecto a todo aquel que se mete contra el pueblo de Dios. Pero para que veamos más en la parte de Esther, en vez de recibir muerte, encontró favor que Dios ya le había dado ante un rey que no le servía a nuestro Dios de los ejércitos, a Jehová, a Yahvé. Y estoy seguro, ¿verdad?, que en el momento en que eso fue en el momento en que Mardoqueo le recordó su propósito, fue sin miedo a seguir el plan de Dios. Y es bien importante que cada día nosotros nos acordemos de nuestro propósito en la vida. Porque cuando nos acordamos del propósito, cuando Dios pone a alguien para acordarnos el propósito, ese es el momento donde yo vuelvo a los caminos del Señor. Porque no todos los caminos, aunque parezcan rectos, aunque parezcan idóneos, son los caminos que llevan a salvación. Pero es muy importante que nosotros tengamos presente que el propósito, cuando Dios lo establece, cuando Dios lo pone, recuérdalo. Porque recordando el propósito es que estarás alineado al plan de Dios. Esther tomó la decisión, y más que encontrarse aquello en contra de lo que pensaba, encontró favor y gracia. Decidió obedecer. A pesar de las consecuencias que podía ella pensar, la obediencia trae bendición. Le trajo favor. Sin embargo, si desobedecía, venía perdición, camino de muerte para todo su pueblo.
Y es muy importante, y con esto culmino, que te acuerdes de tu propósito. Porque somos privilegiados por ser parte del plan perfecto del Señor. Porque las promesas que Él tiene para su pueblo, para con mi vida, para con tu vida, son gracias a su bondad, a su infinita misericordia, que son nuevas cada día. Por eso te exhorto que aunque haya temor en decisiones que tengas que tomar en tu vida, aunque sientas rechazo, aunque sientas dudas, nos mantengamos en aquello que el Señor ha establecido para con nuestra vida. Porque no depende de nosotros solamente. Las consecuencias a veces afectan a otros seres que amamos. Yo estoy muy claro de lo que quiero y no lo hago solamente por mí, sino porque yo he recibido promesa de lo que es mi familia, porque es mi familia. Yo declaro mis generaciones le servirán al Señor. Mi casa, esta casa le sirve al Señor. Declara que tu casa le sirve al Señor, que tu vida está consagrada al Señor, que tu generación le servirá al Señor. Decláralo con fe, pues el plan de Dios seguirá, porque es un plan perfecto. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por sacarte este tiempo y por escuchar esta palabra. Es el momento de que le pidas al Señor que sea Él obrando en tu vida. Vamos a proceder a orar. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias por este día. Gracias porque tus planes son perfectos, Señor. Gracias porque soy privilegiado por ser parte de ellos, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda tu fidelidad. Nos recuerda que aunque pensemos que no estás orando, tú continúas siendo fiel, Señor. Porque tú has guardado tu pueblo en este tiempo. Porque tú has guardado nuestras vidas, Señor. Y te pido que seas tú en esta hora, Señor, acordándonos nuestro propósito. Y que seas tú, Señor, acordándonos, como le mencionaste a Esther. ¿Quién sabe si eres reina precisamente para esto? Pues hoy, ¿quién sabe si tú me has escogido hoy para que esta palabra llegue a esta vida que me está viendo? Y declaro que en este momento tú revelas en su vida y los traes al redil aquel que está apartado y cimentas cada hermano que esté en la obra, Señor, los cimentas más todavía, Señor, reconociendo que gracias a ti, Padre, podemos estar hoy compartiendo tu hermosa palabra y que todos los días, cada segundo de nuestras vidas, nos has bendecido, Señor. Te doy la gloria, el honor, la honra, en el nombre de Jesús. Te bendigo.